Bien, pues se mantiene el estado de catástrofe en 21 comunas del país, producto de los incendios forestales. Entre Valparaíso y la Araucanía se han quemado la última semana más de 125.000 hectáreas de bosques y de pastizales. Esto según ha informado la ONEMI. Vamos a profundizar en esta situación de emergencia. Estamos con Aarón Cavieres, director ejecutivo de CONAF, que nos acompaña aquí en el estudio. Aarón, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un momento donde evidentemente están con muchísimo trabajo. Gracias, Carla. Bien, quisiera partir con un balance. Yo ya ahí citaba parte de lo que ha dicho la ONEMI, pero al día de hoy, porque los focos van y vienen, ya hay incendios que cuestan mucho combatir y a veces decimos, bajaron los incendios activos y al otro día nos damos cuenta que hay varios que se han reactivado. ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Cómo estamos en materia de incendios y cuáles son los puntos más complejos, lo que hoy tiene más preocupada la CONAF? La síntesis al cierre de la noche pasada, que es el punto que tenemos más capacidad de evaluar, porque ahora hay humo, entonces hay que volar un rato para restablecer la situación, es que teníamos al día de ayer 149 incendios ¿ya? Activos. Y durante el día controlamos 101 incendios y nos quedan 48 activos. Ahora, dentro de esos 101 evidentemente hay muchos focos y ahí hay dos fuentes de foco. El primer tipo son aquellos casos en que hay negligencia, intencionalidad, pero tenemos muchos focos producto de que los incendios son muy fuertes y tienen pavesas que van hasta 7 kilómetros por delante y tenemos que tener una labor muy activa de estar apagando esas pavesas porque si no se nos generan nuevos focos. Entonces hay mucho de estar controlando pavesas permanentemente. Lo más relevante hoy día, lo que más concita nuestra atención y esfuerzo, es el incendio de las máquinas en Pedrao, en el Maule, que ese incendio la noche de anteayer tenía cierta dimensión y durante la noche avanzó 10.000 hectáreas durante la noche, aproximadamente en 6 horas. Las noches uno espera que sean frescas en Chile, normalmente lo eran, eso ha cambiado. Ya, y esto ha sido una de las explicaciones por las que de pronto hay un incendio que se dice que está controlado y que luego se reactiva y volvemos a tener focos, o cuesta tanto controlarlos porque hoy día ya no tenemos esta tregua, digamos, de bajas temperaturas durante las noches. Sin duda, incide enormemente porque está medianamente controlado un incendio, pero de pronto tenemos vientos fuertes. Vamos a tener vientos de 40 kilómetros por hora en la región del Biobío este fin de semana. Bajo esas condiciones, las posibilidades de controlar un incendio, si hay una masa continua de vegetación, sea pasto, son virtualmente cero y tenemos que retirar a los brigadistas inmediatamente para proteger sus vidas. Los incendios en esas condiciones cambian de dirección repentinamente y pueden dejar encerrada a una persona, o se producen estas situaciones de acumulación de calor en ollas pequeñas donde se acumula aire con material inflamable y producto de la vegetación y entra en explosión, en un incendio explosivo que en un minuto cubre 1 o 2 hectáreas de una sola vez y revienta todo eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en O'Higgins? Estábamos hablando de Empedrado, en la región del Maule, donde tenemos una de las situaciones más preocupantes a esta hora de la mañana. ¿Qué pasa también, por ejemplo, en Pumanque, que ha sido otra de las localidades afectadas con miles de hectáreas arrasadas? En Pumanque tenemos que hay toda una parte que está contenida, claramente, como el 50%, pero tenemos toda otra parte, la otra 50% que está activa y ha estado muy activo con un frente de avance muy rápido. De hecho, cuando yo le hablaba de las pavesas a 7 kilómetros por delante, es el caso del incendio de Pumanque. Entonces, hay una parte que ya vamos a entrar en calma, ha habido esfuerzos muy positivos de contención, ciertas líneas nos permitieron parar el incendio en ciertas áreas, pero tenemos un frente de avance que continúa activo, producto de las mismas condiciones. Entonces tenemos una mezcla ahí. Aarón, ¿cuál es su balance ya en lo macro, mirando todos estos incendios en conjunto, de la respuesta que se ha podido dar? Porque obviamente, y todos hemos visto que aquí hay gente que se está sacando la mugre por apagar estos incendios, exponiendo su vida. Tenemos lamentablemente también brigadistas fallecidos en estos últimos días por estos incendios. Pero también ha habido hartas críticas, muchos cuestionamientos respecto de si estamos siendo demasiado reactivos. ¿Qué balance tiene usted respecto de cómo se ha podido responder a incendios que se han salido de la norma, por decirlo así, que de alguna manera han sido mucho más extensos, más violentos, de más rápido avance, que no ha tenido la tregua por parte de la naturaleza? El balance, mire, nosotros preveímos que teníamos un verano, sobre todo un noviembre, que es cuando parte todo esto, un noviembre anómalo y que venía mucho más seco y mucho más cálido. Y en base a eso tomamos la determinación de poner en marcha alrededor de casi la mitad del sistema de combate, que es totalmente también anómalo para esa época, pero la respuesta precisa para el caso, porque normalmente tenemos del orden del 20% de la fuerza de combate en ese momento, que es lo que se requiere.
Pero en base a los análisis meteorológicos que tenemos, decidimos poner esa fuerza de combate en disposición con antelación. Lo que nadie podía prever era la magnitud de esta temperatura. Uno dice un noviembre más cálido en Santiago, que es el punto de partida de esto, allí partió, ¿no es cierto? Es un noviembre, claro, con 28 grados, pero tuvimos hasta 35 grados de temperatura. Tuvimos además unas condiciones de sequía muy, muy fuertes. Los índices de riesgo que tenemos son de otra índole. Entonces, claramente esto nos sobrepasa. Y esto no es acá nomás. Cuando uno ve los índices de riesgo que nosotros construimos, Chile y Argentina están en el mismo índice de riesgo. Y lo que tiene Argentina hoy día, 1.400.000 hectáreas quemadas. Entonces, que de hecho es uno de los países que no se puede sumar a la ayuda internacional que nos va a llegar porque ellos tienen sus focos, digamos, que deben ser controlados. Entonces, lo que tenemos es una situación en la cual nos preparamos equipo, modelo de trabajo y todo. Sin embargo, este es un punto de quiebre. Lo que claramente podemos decir es que este es un punto de quiebre en lo que es el desarrollo del cambio climático en Chile y la afectación que significa cuando alguien enciende un fuego, lo que puede llegar a ser un incendio. Es un punto de quiebre en el sentido que estamos viendo los incendios del futuro. Y para eso nos hemos reorganizado rápidamente con nuevos métodos de combate, con esta cosa de proteger particularmente a los brigadistas, ¿no es cierto?, durante cierta hora. 2 líneas de contención, una línea en el frente y tenemos una línea de contención atrás, que va adelante, no atrás, que va delante del incendio. Tenemos un modelo de simulación que nos permiten saber hacia dónde va y tenemos un trabajo ahí con skidder, que son tractores pesados, con bulldozer, con motosierristas y con Brife, la Brigada del Ejército, para preparar todo ese sector para que el incendio no afecte a la población. Y hemos visto que el resultado de afectación de población, o sea, tenemos el lamentable fallecimiento de nuestros 3 brigadistas y no ha habido más vidas perdidas en todo esto. Y eso es producto de un trabajo que se ha hecho en conjunto con bomberos, con el ejército y con otras fuerzas para prevenir eso. Aplicando además, en esas viviendas estamos aplicando retardantes o espuma para evitar que si llega algo de incendio, no afecta a las viviendas. Ahora, sin desconocer ese trabajo y al revés, destacando ese trabajo que se ha hecho, uno se pregunta si todo esto no se queda corto, si Chile no debió estar más preparado o si Chile en el futuro no debe estar más preparado. Usted me dice aquí hay un punto de quiebre. Tiendo a pensar entonces que con el cambio global y el calentamiento global podríamos tener situaciones como estas de manera más reiterada. Nuestros veranos podrían empezar a ser mucho más exigentes con temperaturas que ya vemos son más altas. ¿Chile está preparado? Yo sé que se ha ido incrementando el presupuesto. En los últimos 5 años el presupuesto de la CONAF se ha duplicado, pero así todo todavía persisten críticas de gente que dice aquí se ha sido demasiado reactivo, Chile debería haber invertido antes, deberíamos tener aviones con más capacidad de litros por estanque. ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo nos encuentra parada la naturaleza con este cambio climático que tiene a Chile como un país muy expuesto? Yo entiendo que hay mucha gente que tiene una fijación con lo grande y habla de estos aviones grandes, ¿sí?, que no sé qué motivo tiene, pero nosotros asignamos los recursos en función de las características. Esos aviones grandes en general no funcionan, y hay estudios que así lo señalan, para terrenos rugosos como el nuestro, para territorios que son cambiantes. Y eso está señalado por estudios muy serios. Y yo entiendo, perdón, para detenernos en este punto de los aviones, que ha sido una de las polémicas, que acá se trajeron aviones Hércules en el año 2014 y que las pruebas finalmente no resultaron. ¿Esa es la explicación de por qué Chile no ha adquirido o no ha arrendado o no sé, de alguna manera no ha dispuesto de aviones que sean más grandes? Aquí entiendo que en el mundo existen hasta Boeing que están adaptados para poder llevar miles y miles de litros. En Chile la capacidad de los aviones que tenemos son como 3.200 litros. Sí, y este otro hace 75.000 litros. Sí, lo importante, primero, los incendios no se apagan con agua. Ya, esto no es como le tiramos el montón de agua al incendio y se apaga. No se apaga con agua. Los incendios... Ya, pero el agua ayuda, supongo. El agua ayuda. Porque además estos aviones tiran retardantes. El agua ayuda, por supuesto. Y ahí el agua ayuda... La principal forma de ayuda del agua en lo cotidiano es bajar la temperatura. Hay 2 formas. 1, apagar los pequeños focos que recién parten, en que, claro, ahí sí el agua apaga, porque son focos muy pequeños. Para eso necesitamos aviones pequeños y rápidos y precisos que puedan llegar al punto y bajar a tirar esa agua. Y esos son los AT. Y luego bajando la temperatura en los puntos donde están trabajando los brigadistas para que puedan entrar y despejar de combustible, que es la labor oculta que nadie ve, que todos reclaman, pero que corresponde a, en definitiva, matar de hambre al incendio. Y eso es lo que hacen ellos. Cortan la vegetación, limpian y dejan el suelo desnudo de tal modo que no pueda expandirse el incendio. Y para eso hay que bajar la temperatura. Para ese objetivo de bajar la temperatura, muchos se preguntan por qué no traer aviones que sean más grandes y por lo tanto tengan más capacidad de agua y por lo tanto tengan, por ejemplo, que hacer menos viajes y que puedan de una vez depositar mucha más agua que permita ir bajando la temperatura y abrirle el paso a los brigadistas y hacer los cortafuegos pertinentes, por etcétera. Supuesto.
Yo entiendo la lógica que tiene la gente, pero... Es que es como el sentido común, ¿no? De por cómo supuesto, uno ve cómo se pagan los incendios. Lo que pasa es que estos aviones vuelan muy alto. Entonces, lo que pasó en concreto en el caso del 2013 fue que probaron el Hércules, que es más chico que estos otros aviones. Y el Hércules tiró del agua y llegó con una llovizna repartida en cualquier parte sin ningún efecto. Para entender, ¿estos aviones no logran volar a una altura tan bajita para que el agua impacte realmente? ¿Y eso es por la geografía? Por la geografía, por la movilidad. Estos aviones son de baja movilidad respecto de lo que son... Los aviones AT son capaces de penetrar y cambiar de rumbo rápidamente. Tienen un motor hiperpotente para lo que es el tamaño del avión. Estos aviones son más convencionales, tienen que volar a cierta altura, no pueden bajar con pendientes muy fuertes, o sea, no pueden inclinarse mucho, y eso les impide tener la movilidad necesaria. Entonces, vuela muy alto y el efecto en concreto. Aquí y en España, el diario El País lo señala por la misma época. Voló el avión Hércules, no me acuerdo qué Hércules fue, y Hércules C-130. Y lo único que llevó fue una llovizna inútil. Llovizna, no agua al punto, que es lo que nos interesa. Ya, por eso esta no ha sido la vía por la que Chile ha optado para poder combatir los incendios. Sin duda. Lo pregunto porque mucha gente reclama. No, a lo largo sin de duda. este Pero proceso sí, por ejemplo, lo que estamos trayendo prontamente un helicóptero pesado, porque los helicópteros tienen la ventaja de ser una aeronave de gran precisión y movilidad, que puede obviamente bajar y subir en puntos muy precisos. Estamos trayendo un helicóptero pesado, arrendado, que tiene una gran capacidad y que nos permite incrementar el aporte preciso en los lugares en vastos puntos de una sola vez. Ahora, entendiendo que usted me define, digamos, cuál debería ser la estrategia respecto de qué tipo de máquinas o aeronaves, en este caso, utilizar, con las que sí se pueden utilizar, ¿Chile cuenta en número con una cantidad suficiente? Porque nos ha pasado que a veces vemos que, no sé, tenemos un combate concentrado en un lugar, pero se abre un foco de incendio en otro lugar y se tienen que ir como moviendo los recursos y priorizando. Uno se pregunta si a lo mejor no estamos cortos en términos de recursos, si son este tipo de aviones que tenemos, si no faltan más, si no nos faltan a lo mejor más maquinaria trabajando en la superficie. ¿Cómo estamos en términos de recursos? Evidentemente, lo que tenemos hoy día es una situación que sobrepasa lo conocido y estamos por eso trayendo más aeronaves. En estos días, hemos agregado 4 helicópteros y vamos a agregar un quinto hoy día. Está llegando, que lo contratamos en España, atravesó el Atlántico y está llegando, mañana va a estar disponible otro AT. Estamos agregando varias aeronaves más que significan que en agua vamos a agregar un 50% más capacidad de transportar y tirar agua que la que teníamos hasta el momento. Y además se ha acordado el día de ayer en el comité, en el COE, se ha acordado poner en marcha la contratación de un conjunto de aeronaves que nos acaban de ofrecer, pesadas, helicópteros, para trabajar en las áreas adicionales que tenemos que cubrir. Porque nuestra preocupación hoy día está no en lo que tenemos enfrente, porque lo que tenemos enfrente tiene una cantidad de recursos que hemos ido incrementando y vamos a equiparar los recursos con la necesidad rápidamente. Sin embargo, el calor paulatinamente se abre hacia el sur y tenemos que agregar aeronaves y estamos por eso contratando a la brevedad aeronaves. ¿No ha sido tardío este plan como de reforzamiento, pensando en que ya tenemos una cantidad de incendios desatados y una cantidad de hectáreas muy superior? Por ejemplo, lo que ocurría el año pasado, ¿no se debió ser más preventivo? ¿No debiésemos tener de manera permanente más maquinaria, más helicópteros, más aviones, etcétera? El año pasado fue un año, no es comparable, fue un año totalmente benigno. La verdad es que ahí no tuvimos problema alguno de recursos. Ya, pero estos son los peores incendios en 50, si es no, que no nos queremos supuesto. comparar con el anterior. No, por eso lo digo. Comparar con los 49. Sí nos podemos comparar con el año 2014-15, ¿no es cierto?, que fue muy intenso y claramente ahí, salvo una oportunidad, y por eso compramos los aviones AT. O sea, la decisión de la presidenta de comprar los aviones AT tiene que ver precisamente con el incendio China Muerta, ¿no es cierto?, donde fue el incendio que realmente en algún momento, por las condiciones difíciles, fue muy difícil de cubrir. Y en esa circunstancia la presidenta dice, no, esto se acaba y aquí vamos a comprar 3 aeronaves más. Y se compran. Sin embargo, todo lo demás escapa fuera y muy lejos de los incendios del 2015, que fueron los más severos que hemos tenido en largos años. Entonces, esto es superlativamente superior. Sin duda requiere, si este va a ser el modelo hacia adelante, la situación que vamos a tener, mirar el conjunto de aeronaves que vamos a tener, cuántas son propias, cuántas son arrendadas. Usted me dice, demora en responder. No hubo demora en responder. Lo que tuvimos es que no había más aeronaves en todo el Cono Sur. Paulatinamente, los proveedores han visto que hay una necesidad acá y han empezado a traer de lugares muy distantes aeronaves. No porque sí estamos trayendo un avión que llegó volando desde España. O sea, la situación en lo inmediato, las respuestas cercanas fueron copadas todas.
Argentina evidentemente no tiene hoy día ninguna aeronave disponible. En Perú no hay en general. Brasil tiene 2 aeronaves que las estamos tratando de traer pronto. Están en la punta de Brasilia y estamos con las gestiones diplomáticas correspondientes. O sea, hemos hecho una gestión instantánea de esto, el mercado no ha estado disponible, ahora empiezan a aparecer aeronaves y estamos tomando esos recursos para incorporarlos rápidamente. Ya, y uno podría decir que para el futuro, con lo que se está haciendo y con lo que se está incrementando a raíz de estos incendios, ¿vamos a quedar preparados o ahí también va a tener que Chile hacer un esfuerzo mayor, permanente, preventivo y no reactivo frente a próximos veranos que sean muy complejos? Lo permanente tiene que ser con se refiere, la estructura nuestra de trabajo es una estructura que obviamente puede crecer, que tiene un componente propio que es necesario porque hay las colas entre el hemisferio norte y el hemisferio sur de ocurrencia de incendios se topan cada día más, entonces tenemos superposición en la cual no hay aeronaves, por eso tenemos aeronaves propias que podemos ampliar y un conjunto de aeronaves arrendadas que ahora se duplicó respecto al año pasado, lo que es un tremendo salto previo a toda esta situación y que veremos cómo conformar de acuerdo a la necesidad que veamos en estas circunstancias que evidentemente indican la necesidad de avanzar en ese sentido. Tendremos una propuesta en su momento, hoy día estamos dedicados al combate y en ello centramos los esfuerzos. Hemos hablado, Aarón, permanentemente durante esta entrevista respecto de las nuevas condiciones meteorológicas, hemos hablado del calentamiento global como parte de las causas que podrían explicar que tengamos incendios tan agresivos en tantos focos al mismo tiempo y tan difíciles de contener. Pero también uno se pregunta qué está detrás de estos incendios, qué puede haber pasado para que se desaten estos focos, si es que es la naturaleza que combustiona por sí misma o si aquí tenemos mala intención, negligencia, de alguna manera participación de terceros. Y particularmente en el caso de Pumanque, el fiscal Emiliano Arias, que está llevando todas las investigaciones, ha dado una línea de investigación, una hipótesis que ha generado cierta controversia incluso con la empresa, con CGE, que es la empresa eléctrica, que debería cuidar que el tendido eléctrico cumpla con ciertas condiciones. ¿Usted ve factible esa hipótesis, que finalmente no hay un mantenimiento del tendido eléctrico y las zonas de seguridad y que algo de esas características pueda desatar un incendio de tremenda envergadura como lo que hemos tenido en Pumanque? Primero decir que el 100% de los incendios que hemos tenido hasta ahora son producto de acción humana, 100%. Y ellos son por negligencia, puede ser sectorial, de un sector productivo, o negligencia personal e intencionalidad, que también hemos visto puntos de inicio de calor, puntos de fuego, que lo toman los satélites a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche, que son inexplicables. O sea, claramente es un punto. Respecto a lo que usted señala, es posible, los datos en otros países indican que ha ocurrido que en ciertas áreas la no mantención de la línea eléctrica ha llevado a constituirse en una fuente importante de incendios forestales y hay una legislación que regula esto y que exige que las empresas tengan limpio esto. Ha ocurrido en el pasado, la Fiscalía va a decir qué ocurre ahora y si es así, evidentemente esperamos las mayores sanciones para un daño enorme a toda nuestra sociedad, a todo nuestro patrimonio, a todos nosotros. En ese sentido, esperamos que eso avance rápidamente y tener pronto esa información. ¿Qué es lo que dice esa legislación? ¿A qué nos referimos cuando decimos una empresa debe hacerse cargo del tendido eléctrico? ¿Y por qué se podría cometer una negligencia? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que el tendido eléctrico presenta fallas? ¿Que la zona puede no estar suficientemente limpia? ¿A qué están obligadas las empresas? La obligación desde el punto de vista estricto de la vegetación, que es la que me imagino está comentando el fiscal, se refiere a que tienen que va la franja de tendido eléctrico, ¿no es cierto?, que puede ser un poste, una postación larga de alta tensión o de mediana tensión y que tiene que quedar limpia en cierta distancia, la posibilidad de que toque con ramas o que las ramas toquen el tendido y también limpia en superficie para que si hay un chispazo por cualquier motivo, al caer en el suelo no tenga la posibilidad de entrar a combustionarse el área. Usted puede ver que los tendidos de la torre de alta tensión también llevan limpio por debajo por razones análogas, pero acá es colocado en un tendido más estrecho, ¿no es cierto?, y en una franja más estrecha, pero suficiente para asegurar que esto no ocurre. Y muchas veces se detecta que hay efectivamente ramas sobre los tendidos eléctricos, lo que afecta a esto. Y esto yo quisiera aprovechar y señalar que es una tarea que tenemos que tomar como país. Hay sectores que no tienen legislación, pero por ejemplo, los vertederos requieren contar con un área protegida a su alrededor. Si un incendio llega a un vertedero, sabemos lo que significa. Se prendería el vertedero y ya tenemos incendio de vertedero, no incendio forestal. Y el incendio de vertedero es por todos lados, 2 meses de trabajo, daño a la salud. Además muy tóxico. Para eso me refiero, daño a la salud. Protección también de las instalaciones donde hay combustible. Tenemos muchos casos donde bomberos han tenido que a última hora defender, no es culpa de bomberos, sino estar encima, defender depósitos de combustible que están en la ciudad y que están rodeados de pasto. Y así tenemos muchas situaciones donde grandes instalaciones y también
estas viviendas, estos nuevos condominios aislados de la ciudad, tienen una tarea de dejar un espacio seguro fuera de sus muros. Y es una tarea que la población tiene que exigir, o sea, porque si no el riesgo es muy grande. Y por supuesto las personas, y una cosa que debo felicitar a un conjunto de personas que viven en la región de O'Higgins, que están limpiando el entorno de sus casas hoy día muy bien, están usando rastra o mecanismos para limpiar el borde de los caminos, de modo de dejar sin vegetación. En definitiva, hay un trabajo fuerte que se une al trabajo valioso de nuestros brigadistas que están ahí detrás de las llamas. Me parece bien interesante este tema respecto de cómo cada uno aporta, ¿no? Y cada uno previene, porque también desde el computador, detrás de una red social, es fácil criticar, o desde la poca experiencia o expertise de no haber estado nunca combatiendo un incendio, cuando muchas veces hay responsabilidades de las propias personas que de manera negligente desatan un incendio o facilitan las condiciones de un incendio. Por ejemplo, lo que hemos visto en Valparaíso, que ha sido una región afectada por incendios, no solo este año, sino que también anteriormente el año 2014, por ejemplo, con incendios que fueron facilitados por residuos en las quebradas, por basura que no está en el lugar que debe estar, por cortafuegos inexistentes. ¿Cuánto estamos hablando de prevención? Porque aquí también tengo yo la sensación de que hay que ir cambiando un poquitito la cultura. Hubo mucha gente que esta semana, por ejemplo, alegaba en contra del humo tóxico y hacía asados a carbón y contribuía al humo. Entonces uno decía, bueno, ¿hasta qué punto es fácil criticar, pero no aportar? Yo creo que nos tenemos que colocar en nuestra posición también como actores de este tema. O sea, como usted lo dice, la crítica fácil está, pero también qué estamos haciendo. Y allí está lo que usted señala de los asados. Los asados al aire libre hoy día no pueden ser. O sea, un asado fácilmente suelta una chispa y, como hemos dicho, el pasto está como tirar un fósforo en la benzina. Y después apagarlo es virtualmente imposible. En ese sentido, hay muchas medidas que tomar, que los niños no jueguen con fuego, ¿no es cierto? No meter los vehículos en áreas que estén con pasto alto, porque los catalíticos se calientan y se podrían encender fácilmente, sobre todo a horas de alta temperatura, se puede encender fácilmente. Usar solamente cocinillas, la gente que hace camping, y no hacer fogatas. No importa si es de noche o de día, no importa. O sea, simplemente no. E incluso bajo esas condiciones, tener agua cerca por si acaso, por algún accidente, llega a volcarse esa cocinilla y se arma un pequeño foco de incendio. En general, preocuparse sustantivamente de lo que está pasando en estos términos, porque si no cambiamos la cultura, no hay nada que hacer. Y un punto que quisiera agregar, que nos marca mucho y que a veces explica el avance del incendio, es el poblamiento disperso que estamos teniendo. O sea, claramente no podemos continuar con este poblamiento. Parte del avance del incendio tiene que ver con que hay un poblamiento disperso. Usted ve, todos queremos estar cerca de la naturaleza y hay casas en el medio de los matorrales, en el medio de los bosques, a lo largo de los caminos. Y proteger cada casa significa desatender mucha superficie. El incendio avanza, es lo que nos pasa a cada rato. Por lo tanto, es necesario que si alguien se va a construir casa en el campo, se hagan pequeños villorrios todos juntos. Proteger una casa es igual que proteger 100 casas, desde el punto de vista del esfuerzo. Y claramente los impactos del uso de los recursos son muy distintos. Entonces, es necesario, por autoprotección y también por una conciencia ciudadana, que quien construya vivienda en el sector rural tiene que hacerlo concentradamente, y tenemos que avanzar hacia una planificación rural que tenga ese sentido, que claramente apunte a lograr que acabemos con el poblamiento disperso y el entremezclado que también ocurre. O sea, están estos condominios rurales donde tenemos en 10 hectáreas 20 casas, en el cerro. Esas condiciones son muy difíciles de abordar, tenemos que cambiar ese punto. Bien, pues hay harto por hacer, por lo menos a sacar lecciones, mientras esperamos obviamente que todo este trabajo rinda frutos y que se puedan desactivar todos los focos activos todavía que se mantienen ante los incendios, pero de aquí en adelante poder aprender y hacer cada uno lo que le corresponde, ¿no? Desde la persona, cómo contribuye a que no se faciliten estos incendios, hasta los expertos que están también combatiendo y planificando el futuro. Muchísimas gracias, Aarón, y suerte en todo lo que queda de camino contra estos incendios. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, ¿eh? Que tenga un buen día.